pena de prisión de 25 a 50 años. Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Artículo 172. Se aplicará de 10 a 30 años de prisión a quien, y lo demás queda como está en la actualidad. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón del Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de febrero del 2018, así lo aprobó la Comisión de Justicia en reunión de fecha del 21 de febrero del presente. Diputada María Isela Torres Hernández, diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, diputada Carmen Rocío González Alonso, diputada Maribel Hernández Martínez y la de la voz, diputada Laura Mónica Marín Franco. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Antes de proceder a la votación, quiero darle nuevamente la bienvenida a los alumnos del COBACH, quien vienen acompañados por la licenciada María Teresa Ortuño Gursa, directora general del Colegio de Bachilleres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 4 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada María Isela Torres Hernández para que en representación de la Comisión de Justicia dé lectura al segundo dictamen que ha preparado. Muy buenos días. Felicito de manera anticipada a los rotarios. Amigos, el día de mañana va a ser el día del rotarismo. Muchísimas felicidades. Honorable Congreso del Estado presente. La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88, 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 7 de noviembre del año 2017, los diputados Jesús Villarreal Macías, Israel Fierro Terrazas y Héctor Vega Nevares, y las diputadas Patricia Gloria Jurado Alonso y Citlali Guadalupe Portillo Hidalgo presentaron iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual proponen reformar diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua en relación al robo de ganado. Diputada Presidenta, de conformidad con el artículo 75 de la fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicite autorice la dispensa de la lectura del dictamen y me permite exponer en resumen sobre el fondo del asunto, en virtud de ser un documento extenso y que todas y todos los legisladores han tenido previo conocimiento. Adelante, diputada. Asimismo, que el texto íntegro del dictamen se inserte en el diario de los debates. Muchas gracias.
Al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, formulamos las siguientes consideraciones. Primero, como lo señalan los iniciadores, la propuesta de reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua relativos al robo de ganado, así como el encubrimiento por receptación, cuando el objeto o producto del delito recaiga en semovientes, derivan del trabajo realizado por una mesa técnica en materia de robo de ganado, en el cual participaron personal de la Consejería Jurídica de la Fiscalía General, específicamente de la Unidad en Atención al Robo de Ganado, de la Secretaría de Desarrollo Rural, todas del Gobierno del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, así como de la propia comisión. Con estas propuestas de reformas se pretende proteger la actividad ganadera, ya que dentro del sector agropecuario es una de las principales actividades que genera mayores ingresos y fuentes de trabajo, por lo que resulta necesario el reforzar los mecanismos legales para combatir las conductas antijurídicas que la afectan, sin descuidar los principios rectores y derechos garantizados en materia penal. 2. En relación a las reformas y modificaciones de los diversos artículos propuestos, nos permitimos realizar los siguientes comentarios. Por lo que respecta a la reforma de la fracción tercera del artículo 211, al agregar el término vecindad, se pretende el sancionar la conducta cuando el sujeto activo se aproveche de los lazos de confianza o seguridad establecidos entre dos vecinos de predios colindantes o mancomunes. En cuanto a la reforma del último párrafo del artículo 216, coincidimos con los precursores de que resulta idóneo el derogar como agravante de esta conducta la fracción tercera del artículo 212, ya que hace referencia al vehículo automotor y técnicamente lo adecuado es tutelar, agravando la conducta. Cuando el delito se actualiza al momento de transportación de ganado, sin importar el medio en que son transportados los semovientes. Ahora bien, en relación a las modificaciones planteadas en el artículo 218, estimamos viable que se agregue la fracción primera del supuesto de retirar los fierros, marcas o señales, aretes oficiales, así como los elementos electromagnéticos autorizados, registrados o reconocidos por la autoridad estatal, ya que, como lo señalan los iniciadores, este verbo completa conductas que son desplegadas para perpetuar un ilícito en la impunidad penal. En razón a que si no modificaban o destruían el arete y solo lo retiraban al no estar contemplada esta conducta, resultaba atípica y por ende no existía hipótesis por la cual sancionar al infractor. Además de que en la actualidad existen elementos electromagnéticos autorizados, registrados o reconocidos por el Gobierno del Estado para su utilización. Igualmente, resulta viable el reformar la fracción segunda del artículo 218, ya que en la actualidad no existe sanción penal para las personas que se dedican a comercializar dolosamente ganado robado. Cuando el sujeto activo conoce tal circunstancia, por lo que resulta premiante el sancionar esta actividad que tanto afecta a la ganadería. En relación a la propuesta de adicionar el artículo 239, con un segundo párrafo, estimamos oportuno establecer como un agravante al delito de encubrimiento por receptación, cuando lo adquirido o recibido sea ganado, se le aplicará de 2 a 4 años de prisión y multa de 100 a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Por último, coincidimos con los iniciadores con la necesidad de reformar el artículo 240 para establecer como otra agravante del delito de encubrimiento por receptación, cuando quien adquiera o reciba el objeto o el producto del delito lo realice de forma reiterada o de manera permanente o habitualmente se dedique a la comercialización de bienes de la misma especie. Es decir, que el sujeto activo se dedique de manera pública y reiterada a la compra,
venta de objetos o productos del mismo tipo. En este caso, la prisión se aumentará de 6 a 3 años. Con las presentes reformas o los artículos comentados en los párrafos que anteceden, los integrantes de esta comisión de dictamen legislativo contribuimos a la procuración e impartición de justicia para uno de los sectores productivos de la entidad, el cual no solamente genera empleos e ingresos, sino que mantiene viva una tradición que nos distingue de otras entidades del país. Tercero, en mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 211, fracción tercera, 216, segundo párrafo, 218, fracciones 1 y 2 y 240. Se adiciona el artículo 239, un segundo párrafo, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactados en la siguiente manera. Artículo 211. Se modifica el artículo, la fracción tercera, y queda así: se comenta quebrantando la fe o seguridad existente entre el sujeto activo y su víctima, en virtud de vínculos de trabajo, hospitalidad, servicio, vecindad o enseñanza habido entre ellos. El artículo 216, cuando el robo concurra a alguna de las hipótesis contempladas en las fracciones 1, 2, 3, 6, 10 y 11 del artículo 211 de este código, las penalidades se aumentarán en una cuarta parte. Si concurriera la hipótesis contemplada en la fracción segunda del artículo 212 o durante la transportación del ganado, la pena a imponer se aumentará en 1/3. Artículo 218, fracción primera: errar, modificar, destruir o retirar los fierros, marcas o señales, aretes oficiales o elementos electromagnéticos autorizados, registrados o reconocidos por la autoridad estatal, que sirvan para identificar la propiedad de semovientes sin el consentimiento de quien deba otorgarlo. Segundo, allá los asesores, si le paran a la plática, se lo vamos a agradecer. Segundo, transportar o comercializar dolosamente el ganado robado. Artículo 239. Cuando lo adquirido o recibido sea ganado, se le aplicará de 2 a 4 años de prisión y multa de 100 a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Se aplicarán la mitad de la pena arriba señaladas a quien, de acuerdo con las circunstancias en que adquiera o reciba, debió suponer la procedencia ilegítima del objeto. 240. Además de las sanciones que correspondan conforme al artículo anterior, la prisión se aumentará de 6 meses a 3 años, cuando quien adquiera o recibe el objeto o el producto del delito haga esto de forma reiterada o de manera permanente o habitualmente se dedique a la comercialización de bienes de la misma especie. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de febrero del año 2018, y firmamos los 5 integrantes de la Comisión de Justicia a favor todos del decreto. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído por la diputada Isela Torres Hernández, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa,
Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan, se considera el voto de la diputada Cristal Tovar a favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente orden del día, con el punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada María Isela Torres Hernández. Honorable Congreso del Estado presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Auditoría Superior del Estado, lo anterior al tenor de la siguiente. Presidenta, con fundamento en el artículo 176, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito solicitarle la dispensa de la totalidad de antecedentes a fin de leer un resumen de los mismos y se inserte el documento original en el diario de los debates. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Exposición de motivos. De acuerdo a lo establecido en nuestro marco normativo, la Auditoría Superior del Estado es el órgano perteneciente al Congreso del Estado, dotado de autonomía técnica, presupuestal, orgánica, funcional y normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, la Ley de Auditoría Superior del Estado dota de facultades a este órgano, entre las cuales se encuentra la de expedir el Programa Anual de Auditoría, documento que se presenta ante la Comisión de Fiscalización y en el cual se establecen y definen los objetivos y metas a cumplir en la revisión de las cuentas públicas. Con fecha 31 de enero del año en curso, la Auditoría Superior, haciendo uso de sus facultades, entregó en oficialía de parte de este honorable Congreso del Estado dicho Programa Anual de Auditoría, que contiene la muestra del universo de entes a fiscalizar relativo al ejercicio 2017. Sin embargo, en la agrupación denominada Gobierno del Estado y organismos descentralizados, en el número 8, el cual se refiere al ente del Gobierno del Estado de Chihuahua, omite señalar cuáles secretarías serán auditadas, por lo que solicitamos se nos especifiquen cuáles son consideradas para auditarse, o bien si es que se auditarán todas las secretarías del Gobierno del Estado. En otro orden de ideas, resulta imperante que la Auditoría Superior del Estado realice auditorías integrales en algunas secretarías, ya que, derivado del análisis efectuado al cierre del ejercicio presupuestal 2017, de los movimientos de ingresos y egresos y del presupuesto de egresos 2017 autorizado, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, se refleja un subejercicio por 11.227.639.415 pesos y un sobreejercicio de 6.248.828.682 pesos. Por lo anterior, es que se considera necesario que se lleven a cabo auditorías integrales adicionales a las contempladas en el Programa Anual de Auditoría 2018 respecto de los entes mencionados anteriormente. Aunado a esto, el Programa Anual de Auditoría 2018 se contempla realizar únicamente auditoría de gestión
a la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura y a la Secretaría de Educación y Deporte. Sin embargo, es necesario que se le realice auditorías integrales, es decir, de gestión, financiero, documental y de obra. Ahora bien, en reunión de la Comisión de Fiscalización, la Auditoría Superior del Estado mencionó que se realizaron alrededor de 36 auditorías de gabinete en el programa anual de auditoría 2017. Continuar con este procedimiento constituye un grave retroceso en materia de transparencia y combate a la corrupción, ya que la situación que hoy nos ocupa contraviene en todos los aspectos a lo que Javier Corral Jurado ha mencionado en innumerables ocasiones, que su compromiso con los chihuahuenses es a través de un gobierno transparente y con algo sentido ético. Con el fin de abonar al principio de economía, se propone que se eliminen las prácticas de auditoría de gabinete, ya que carecen de efectividad debido a su naturaleza, pues no cuentan con el espíritu de valoración ni de emisión de observación alguna respecto a la información entregada que debe tener toda auditoría. Por lo que resulta inoperante exhortar a la Auditoría Superior del Estado a fin de que lleve a cabo auditorías integrales. Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a consideración del Pleno del siguiente proyecto con carácter de acuerdo único. La 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado con los siguientes propósitos. Primero, tenga bien informar a esta soberanía cuáles secretarías serán auditadas dentro del Grupo Gobierno del Estado y organismos descentralizados, que viene en el punto número 8 del documento que ellos envían. Ente Gobierno del Estado de Chihuahua, dentro del programa anual de auditorías de 2018 que presentó. 2. Omita la realización de las auditorías de gabinete en el caso del que el programa anual de auditoría las contemple, en virtud de que las mismas carecen de efectividad y no acreditan los procesos de transparencia debidos ni arrojan resultados contundentes. 3. Realice auditorías integrales a todos los entes fiscalizables con la finalidad de conocer la correcta aplicación de los recursos económicos. Una vez aprobado, que sea turnes a la Secretaría para que se elabore la minuta de acuerdo en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón del Pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 22 días del mes de febrero de 2018, firma atentamente diputada María Isela Torres Hernández. Y en el documento a presentar vienen los entes en los que de manera específica solicitamos sean incluidos en dichas auditorías. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la tribuna la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenas tardes. Honorable Congreso del Estado presente, la suscrita en mi carácter de diputada a la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en uso de las facultades conferidas por los artículos 64, fracciones primera y segunda, 68, fracción primera, ambos de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera, 170 y 171 de la Ley Orgánica, así como el numeral 75 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo en el Estado de Chihuahua. Acudo ante esta representación para presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de que se derogue la fracción segunda del capítulo sexto del Comité de Administración y a su vez se adicionan las fracciones 23, 24, 25 y 26
al artículo 129 del capítulo 2 de la Secretaría de Administración, todas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. A raíz de todo el movimiento que se ha estado realizando para combatir la corrupción en nuestro Estado y de la mano con aquellas propuestas y acciones que buscan transparentar de manera íntegra todo lo relacionado al gasto que efectúa el gobierno, es decir, el gasto y las finanzas públicas, se han estado realizando nuevos y modificando ordenamientos para adaptarnos a estos cambios y no dejar de lado el espíritu de combate a la corrupción. Por lo cual es necesario día a día actualizarnos para eliminar vacíos o espacios donde pueda existir discrecionalidad alguna para ejercer el gasto público por parte de los entes públicos. Hace poco más de un año, el día 20 de octubre de 2016, presenté ante este cuerpo colegiado la iniciativa con carácter de acuerdo a fin de que se incorporara el proceso legislativo la iniciativa de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, presentada en la pasada legislatura el 25 de marzo de 2014. Esto con el fin de trabajar este proyecto y adecuarlo a las actuales necesidades y obligaciones que tenemos quienes nos encontramos en el ejercicio público. El día 31 de enero de 2017 se dio formalmente instalada la mesa técnica para el análisis y reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Públicos del Estado. Se contó con la participación y representación del Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Hacienda, Función Pública y Salud, del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, del Consejo para el Desarrollo Económico de Chihuahua, del Instituto Mexicano para la Competitividad, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como de diversas asociaciones civiles, tales como Caregua, México Evalúa, realizando así un total de 25 reuniones hasta que en el mes de septiembre del año del 2017, en las cuales se hizo una formal revisión a todos y cada uno de los artículos que integraban la ley y las adecuaciones necesarias de la mano con el Sistema Estatal Anticorrupción. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como las leyes federales en la materia. Dentro de todas estas revisiones y reformas que se dieron en la mesa técnica, viene establecido que parte de las obligaciones de los entes públicos será establecer un comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, que tendrán atribuciones específicas para las compras gubernamentales. Haciendo mención de los meses anteriores, en el Congreso del Estado, quien llevaba a cabo las actividades relativas a las compras era el Departamento de Adquisiciones y la Secretaría de Administración, quien a su vez, cuando se suscitaba algún acto relativo a las adquisiciones, se extralimitaba a incluir al Comité de Administración en la toma de decisiones, ya que este únicamente solo emite opinión sobre asuntos relativos, mas no tendría por qué formar parte de dichos procesos como ocurrió en el año que nos antecede. Es necesario complementar y adecuar nuestra ley orgánica, ya que las prácticas actuales para efectuar contrataciones se contraponen a lo estipulado por el Sistema Estatal Anticorrupción y la falta de transparencia que actualmente se presenta o puede suscitar en dichos procesos de contrataciones en el Honorable Congreso del Estado. Además, para cumplir con los lineamientos que ya nos estipulaba la anterior ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública del Estado de Chihuahua en su artículo 26, pero que a la fecha no se habían cumplido. Y a su vez que también se encuentra estipulado en la nueva ley de adquisiciones de este honorable Congreso, que este Congreso, por unanimidad, el 30 de noviembre de 2017, así como las modificaciones a la misma presentadas el 12 de enero, ambas publicadas el 17 de febrero del presente año, cumpliendo así con el espíritu de la ley misma. Parte de esta iniciativa que al día de hoy presento es emanada del trabajo de meses con la Ley de Adquisiciones en la mesa técnica, a su vez para dar cabalidad a las disposiciones que nos obligan a llevar procesos más transparentes en una de las áreas que más requiere atención y cuidado en el servicio público, las compras y el ejercicio del gasto de las mismas. En lo relativo al Comité de Adquisiciones que se pretende crear, el cual es un órgano técnico auxiliar de la Secretaría de Administración para las compras, cabe resaltar que tendrá atribuciones específicas las cuales regirán su buen funcionamiento, así como los lineamientos en la materia, los cuales deberán ser remitidos para su aprobación
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. También deberán revisar toda la documentación de cada área requiriente para llevar a cabo los procesos licitatorios. Dictaminarán sobre la procedencia en su caso de las excepciones a la licitación pública previstas en la ley en la materia. Se evaluarán en el Comité de Políticas y Criterios en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. De igual manera, dirigirán los eventos que sean parte de los procesos licitatorios que se suscitarán y recibirán y evaluarán cuantitativamente en conjunto con el área requiriente las propuestas y documentos de los proveedores. Analizarán los dictámenes emitidos por el área requiriente, emitirá el fallo con base en el dictamen que se elaborará por el área. Con lo anterior mencionado, es entonces obligación de este honorable Congreso modificar nuestra ley orgánica para crear un comité especializado en el área de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, ya que si bien actualmente se encuentra operando los procesos relativos al mismo, es conveniente hacerlo de la manera que cumpla con lo señalado en la actual ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, ya que son vastas las atribuciones y el trabajo de mucho empeño y responsabilidad que se encuentra en el área, lo cual debe ser operado por personal técnico especializado en el área de compras, ya que es a ellos a quienes les compete estas atribuciones tan importantes y el ejercicio de las mismas. Por lo que considero propio darle individualidad que se requiere. Por lo cual acudo ante ustedes a presentar esta iniciativa con carácter de decreto en su artículo primero, que dice: se elimina la fracción segunda del capítulo sexto del Comité de Administración de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Artículo 122, fracción segunda se deroga. Artículo segundo, se adicionan las fracciones 23, 24, 25 y 26 al artículo 129 del capítulo segundo de la Secretaría de Administración, todos aquellos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, para quedar de la siguiente manera. Artículo 129, fracción 23. En cumplimiento al estipulado en el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se establece el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Honorable Congreso del Estado, como un órgano colegiado dentro del Congreso del Estado, encargado de la planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realice el Congreso, el cual contará con las atribuciones y obligaciones que dicha ley confiere. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Honorable Congreso del Estado estará integrado de la siguiente manera. Fracción primera, la o el titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos del Congreso, quien presidirá dicho comité. La o el titular de la Jefatura de Adquisiciones de la Secretaría de Asuntos Administrativos, quien fungirá como secretario técnico con voz pero sin voto. La persona titular de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Honorable Congreso del Estado. La o el diputado que preside el Comité de Administración del Congreso del Estado. La o el diputado que presida la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Y la o el diputado que presida la Comisión de Fiscalización. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Honorable Congreso del Estado debe quedar integrado a más tardar el último día del mes de septiembre del primer año del ejercicio constitucional, debiendo celebrar su primera sesión en un plazo no mayor a 15 días naturales después de integrado el mismo. Son atribuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Honorable Congreso del Estado las establecidas en el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, además de las siguientes: elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, establecer los lineamientos que correspondan en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y remitirlos al Periódico Oficial del Estado para su publicación, revisar los documentos de cada área requiriente a fin de corroborar que la información presentada sea la necesaria para llevar a cabo el proceso licitatorio, así como para verificar su procedencia y formular las observaciones y recomendaciones convenientes. Dictaminar sobre la procedencia de las excepciones a la licitación pública previstas en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Chihuahua. Sobre la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios que lleven a cabo.
Evaluar y proponer las políticas, criterios, lineamientos e investigaciones de mercado en materia de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios. Dirigir los eventos que formen parte del proceso licitatorio, tales como juntas de aclaraciones, actos de presentación y apertura de propuestas y fallos de la licitación. Recibir y evaluar cuantitativamente en conjunto con el área requiriente las propuestas y documentos presentados por los proveedores en un proceso licitatorio. Verificar que las personas licitantes no se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Analizar los dictámenes emitidos por el área requiriente de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios que servirán de elementos para la elaboración del fallo respectivo, aceptándolo o rechazándolo de manera fundamentada y motivada. Emitir el fallo con base en el dictamen elaborado por el área requiriente de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Modificar o diferir los plazos de las juntas de aclaraciones, actos de presentación y apertura de propuestas y fallos, cuando sí se requiera dentro del marco de esta ley. Cancelar los procesos licitatorios dentro del marco de esta ley y dando aviso al órgano interno de control del Congreso y a la Secretaría de Administración del Congreso. Elaborar la agenda de los procesos licitatorios conforme a los programas anuales y sus actualizaciones. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar en el debido cumplimiento de esta ley y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicables. Las demás que por disposición legal y reglamentaria resulten aplicables. Transitorios. Artículo primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Artículo segundo. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al que hace referencia en esta iniciativa, deberá celebrar su primera sesión en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Artículo tercero. Los procedimientos de contratación y demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta ley continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebran. Artículo cuarto. Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia vigentes al momento de la publicación de este decreto se seguirán aplicando en todo lo que no se oponga a la presente ley, en tanto se expidan las que deben sustituirlas. Económico. Túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en el pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 22 días del mes de febrero del año 2018, atentamente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Pedro Torres Estrada, la diputada Leticia Ortega Maínez y el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto que adiciona la fracción octava al artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. La corrupción es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país y el Estado de Derecho, origina violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, así la pérdida de credibilidad en el sistema político y en sus líderes debilita nuestras instituciones y genera un clima de frustración por parte de la sociedad. Las causas que la originan, así como sus consecuencias, se explican desde una multiplicidad de factores, una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas, licitaciones públicas, concertadas, concesiones pactadas.
Un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto y además la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente, manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigos al consumidor, que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública. Parece que el presupuesto destinado a combatir este problema no ha sido la respuesta, ya que a pesar de que cada día invertimos más recursos, la percepción de la corrupción y la impunidad van en aumento. Es en ese sentido que el 18 de julio del año 2016 se concretó una de las acciones más trascendentes a nivel nacional, publicándose la Ley General Anticorrupción, dando sustento a toda la legislación secundaria en la materia, estableciendo las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. La meta general del Sistema Nacional Anticorrupción es que todos los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y se garantice el fin último del Estado de Derecho, la justicia. Lo que busca es convertir la corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos. Por ello, el sistema se integra por instancias competentes y afines, cuyo objeto es coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales en materia de prevención, control y sanción de la corrupción, así como la promoción de la integridad y la participación ciudadana. Se trata de un esfuerzo que coordina actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, lográndose por primera vez concretar los apoyos institucionales para la transparencia y la rendición de cuentas. En tal tesitura, la diversidad en la composición del comité coordinador busca garantizar que la elaboración de políticas públicas combine la visión de cada autoridad que lo compone, derivado de la especialización y naturaleza de sus respectivas funciones. Por su lado, la composición del Comité de Participación Ciudadana busca representar las exigencias de la sociedad civil que representan, así como coordinar y encauzar de manera permanente los esfuerzos ciudadanos en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Para la realización de dichos fines, el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala que las entidades federativas deberán desarrollar la integración, atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales, contando con una integración y atribuciones equivalentes a las del Sistema Nacional. Además de establecer que la presidencia de la instancia de coordinación del sistema local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, consejo que tendrá que reunir como mínimo los requisitos previstos en la Ley General del Sistema Anticorrupción, siendo designados mediante un procedimiento análogo al federal. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es muy clara al establecer las facultades del Comité de Participación Ciudadana como la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional. En su artículo 34, enumera los requisitos establecidos para ser designado como secretario técnico, entre ellos, no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los 4 años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria. Dicho requisito, inexplicablemente, no fue contemplado en la elaboración de la Ley del Sistema Anticorrupción de Chihuahua. Era la primera vez en la historia de nuestro Estado que un órgano colegiado representado por ciudadanas y ciudadanos que tendría funciones públicas fuera seleccionado por otros ciudadanos, líderes de opinión y académicos de prestigio. Con esta finalidad fue creado el Comité de Selección que emitió la convocatoria. Asimismo, el Comité de Selección sentaría el precedente de un proceso de selección no partidizado, riguroso, transparente y no contaminado por cuotas para integrar el componente ciudadano encargado de la labor de seguimiento y evaluación de las políticas destinadas a combatir la corrupción. Se tenía la oportunidad de hacer las cosas bien para beneficio de la sociedad y no se hizo. Este honorable Congreso no puede ni debe legislativamente restar importancia en el mecanismo que ya marca el Sistema Nacional en el procedimiento de búsqueda y elección de las personas de trayectoria pública, íntegras e independientes que deben conformar el sistema anticorrupción. No se deben omitir requisitos deliberadamente. Un órgano como el Comité de Participación Ciudadana, que toca derechos sensibles de la ciudadanía y que busca garantizar la transparencia de los funcionarios públicos,
debe estar integrado por profesionales sin vinculaciones partidarias y sin antecedentes de fuertes cuestionamientos en sus funciones públicas. Es lamentable que en Chihuahua no se haya avanzado hacia un perfeccionamiento del sistema anticorrupción y que, por el contrario, se permitiera un retroceso al omitir un requisito de tal envergadura como el de no ser miembro, adherente o afiliado a algún partido político para poder integrar el Comité de Participación Ciudadana. La fracción parlamentaria de Morena en este Congreso esperamos que el Pleno, al tiempo correspondiente, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y como expresión del pueblo al que representa, apruebe la presente iniciativa y realice la reforma sana que garantice la transparencia debida. Por lo anterior, es que sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona una fracción 18ª al artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 34. Para la designación de la persona titular de la Secretaría Técnica se deberán reunir los requisitos siguientes. Fracción 8ª. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los 4 años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 22 días del mes de febrero del año 2018. Atentamente, los diputados Leticia Ortega Maínez y el de la voz, Pedro Torres Estrada. Gracias. Gracias, diputada. En acto continuo tiene el uso de la tribuna la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, del Partido Nueva Alianza. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos Marta Rey Pérez, René Frías Bencomo y María Antonieta Mendoza Mendoza, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 64 y 68 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica que nos rige, acudimos ante esta tribuna para presentar iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua con el propósito de vincular al Estado respecto a la atención y las oportunidades laborales para las y los jóvenes chihuahuenses con discapacidad. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Diputada presidenta, con base en el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica que nos rige, le solicito la dispensa de la lectura total de la iniciativa, haciendo un resumen de la misma, quedando el texto íntegro e incorporado al diario de los debates de la sesión. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. De acuerdo a datos del INEGI presentados en la encuesta intercensal del 2015, la categoría de personas de 15 a 29 años, equivalente al 25.7% de los habitantes del país, que son aproximadamente unos 30.6 millones, están en este rango de edad. Respecto a la encuesta nacional de ocupación y empleo, también del INEGI, en el primer trimestre del 2017, 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años se encuentran ocupados. Sin embargo, el 60.6% de esta cifra realizan actividades informales y la tasa de desocupación para adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad es de 6 por cada 100 personas económicamente activas. En el escenario local y de acuerdo a datos obtenidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social, hacia 2010 en Chihuahua la población de 18 a 29 años era de 665,382.
el 49.7% son hombres y el 50.3% mujeres, y de ellos solo el 29% tienen registrada actividad laboral, de acuerdo a la información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Considerando nuestro interés para localizar información estadística relacionada con las oportunidades laborales que institucionalmente el Estado debe brindar a la población joven con discapacidad, nos encontramos que desafortunadamente no existen cifras concretas al respecto en ninguna de las instituciones federales ni del Estado responsables de la atención a este grupo vulnerable. En relación al Estado de Chihuahua, según información estadística de la Secretaría de Desarrollo Social, de la población total registrada por el INEGI, que es de 3.406.465, pero no encontramos el dato desagregado por edad, ni tampoco cuál es la cantidad de ellos que están en edad productiva y en el rango de jóvenes, que cuentan con un empleo formal o han desarrollado actividades de autoempleo. En el escenario estatal, respecto a las estadísticas para conocer cuántos jóvenes tienen alguna discapacidad sin posibilidades de acceso a un empleo digno, nos sucede lo mismo a nivel nacional, pues las cifras no son consistentes aún dentro de las mismas secretarías responsables de desarrollo social y humano, la cual en un momento nos dice que las personas con alguna discapacidad es de 136,000 personas y en otro que es de 138,000. Así como sucede en el orden estatal, en México no hay registros estadísticos que permitan hacer un seguimiento en el tiempo de los montos de personas en condición de discapacidad, de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2014 registró tasas de discapacidad mayores a las registradas por el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2010, los cuales para Chihuahua varían porcentualmente al registrar para nuestro estado un 5.5% de las personas con discapacidad en 2010 y en el 2014 un 6.6%. Como podemos ver, este fenómeno que mueve las cifras hasta un punto porcentual, que son millones de personas, e impiden desde luego que las políticas públicas que se construyen por los responsables del gobierno atiendan adecuadamente a este grupo vulnerable, para quienes las dificultades respecto al acceso a la educación, a la salud, al mercado laboral, entre otros derechos, los pone con frecuencia en condiciones más difíciles para lograr su desarrollo pleno. Los datos que hoy presentamos es con el propósito de hacer un análisis respecto a las estadísticas de la población joven en Chihuahua con alguna discapacidad o limitación que los excluye de los beneficios de las políticas públicas que el Ejecutivo Estatal debe elaborar e implementar para favorecer su desarrollo personal en algunos casos, como es el de quienes logran destacar con un oficio o alcanzar una profesión, que tengan el apoyo institucional para dedicarse al ramo para el cual se han preparado, pero sobre todo vincular al gobierno a través de las obligaciones que como grupo parlamentario proponemos incluir en la Ley de Juventud del Estado de Chihuahua. Desafortunadamente, las personas con discapacidad y más aún aquellas que tienen necesidades especiales siguen excluidos de las políticas del Estado. Lo pudimos constatar al entrar a la investigación del asunto que hoy nos ocupa, pues las organizaciones e instituciones públicas de gobierno, tanto federal como local, reconocen que los mismos datos del INEGI son profundamente inconsistentes respecto a las estadísticas de este sector de la sociedad, y más inconsistente aún los datos respecto a las oportunidades laborales que ellos tienen tanto en el sector público como en el sector privado, con el propósito de buscar instrumentos legales que nos permitan dirigir nuestra propuesta para favorecer a la población joven con discapacidad en materia laboral e incluir atribuciones del Ejecutivo Estatal a través de las secretarías e institutos competentes en relación a las políticas de apoyo en materia laboral y de emprendedores, así como de apoyo con especial atención para el desarrollo de los jóvenes con discapacidad. Nos
enfocamos al análisis de la Ley de Juventud del Estado de Chihuahua, encontrando que las personas jóvenes con discapacidad no aparecen en lo absoluto en esta norma, la cual tiene por objeto garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas jóvenes y regular no solo los medios para lograr la integración plena de las personas jóvenes como actores estratégicos de desarrollo, sino aquellos que permitan la participación de las personas jóvenes en el diseño, instrumentación, evaluación y el seguimiento de las políticas públicas en la materia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de decreto único. Se reforma el artículo 4, el artículo 6, fracción primera, y las fracciones séptima y décima primera del artículo 12 de la Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua para quedar como sigue. En el artículo 4 se propone que las obligaciones de todas las autoridades, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se extiendan a las personas jóvenes con discapacidad, además de otros grupos de la sociedad. En el artículo 6 se propone adicionar la fracción primera en que la planeación, programación y presupuestación de las políticas públicas en materia de juventud, las autoridades deberán prestar atención especial a las personas jóvenes con alguna discapacidad y con limitaciones físicas o intelectuales, entre otros grupos etarios. Se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción séptima del artículo número 12, de tal manera que el Instituto Chihuahuense de la Juventud enfatice las acciones previstas en dicha fracción para garantizar la atención a la problemática de las personas jóvenes cuya condición de discapacidad requiere de su inclusión en los beneficios de las políticas públicas que deben promover su inclusión y su desarrollo integral. Finalmente, se propone adicionar una fracción 12ª, recorriendo las demás del mismo artículo 12 para añadir la propuesta de diseñar, implementar y ejecutar programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes con una perspectiva de transversalidad e inclusión, poniendo especial atención en quienes padecen alguna discapacidad para promover en el marco de la equidad el desarrollo económico y productivo sin distinción. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a fin de que se elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 22 de febrero del año 2018, por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, diputada Marta Reay Pérez y la de La Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Eber Quesada Flores del Partido Verde Ecologista de México. Perdón, sí, adelante, diputada. ¿Quién la solicitará de urgente resolución? Dígale a la licenciada que esta es que más por aquí, la licenciada. Gracias, diputada presidenta. Primero, hacer mención que es lamentable que sea esta la tercera ocasión en la que subo a tribuna con el mismo tema, en el de los que nos compete al maltrato animal, primero con cuerpos policiales de Ciudad Juárez, después de la capital aquí del estado, y ahora con unos hechos que ocurrieron en Ciudad Aldama. Los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados a la 65ª legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y los artículos 57 y 167, fracción primera, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con carácter de acuerdo, en base a la siguiente exposición de motivos.
La concientización en cuanto al trato ético hacia los animales ha ido avanzando hasta ser en estos días un compromiso que se traduce en leyes y normas que protegen la integridad de aquellos seres vivos con quienes cohabitamos del planeta. Y la lucha por erradicar el maltrato animal cada vez une más voluntades. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, de las leyes y de las denuncias sociales que se hacen cada vez más públicas, gracias a las redes sociales, estos casos aún ocurren bajo la más descarada impunidad. En días pasados se difundió en diversos medios y precisamente en las redes sociales un hecho que ha causado el enojo e indignación de la población. Quien hace una denuncia pública busca esclarecer los hechos y en su caso sancionar tan reprochable conducta. Agentes de la Policía Municipal del municipio de Aldama, a quienes los mismos denunciantes identifican como agentes de la patrulla identificada con las siglas P8, agente Gabriel Martínez Ortega y Leonel Caballero, ingresaron ante el llamado de un vecino del residencial Leones y mataron a un perro presuntamente callejero que se encontraba en el lugar. No es de sorprender la reacción de las personas que en redes sociales buscan hacer un llamado a las autoridades con el fin de resolver el caso. Cabe mencionar que el Código Penal del Estado contempla en su título 28 sanciones para este tipo de actos de maltrato en contra de animales de compañía, incluso el maltrato animal. Actualmente es tipificado y el artículo 366 del citado ordenamiento contempla a la letra que al que dolosamente cometa actos de maltrato en contra de algún animal de compañía causándole la muerte, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y multa de hasta 250 salarios. Como antecedentes de este tipo de conductas crueles existen ya varios hechos difundidos en medios. Lamentablemente el maltrato cometido en contra de los animales por parte de agentes de seguridad pública es recurrente, siendo grave que sea cometido por quienes deberían tener la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Anteriormente, alrededor de hace un año, hicimos un llamado a las autoridades a fin de que los elementos de seguridad fueran capacitados y sensibilizados en cuanto al trato que se les da a los animales de compañía. También hemos exhortado para que se apliquen las sanciones correspondientes, pero de manera vergonzosa vemos cómo es que al pasar del tiempo y de la conmoción que causan estos casos, los exhortos son tomados simplemente como sugerencias y buenas intenciones. Es por ello que el día de hoy queremos hacer una exigencia a nombre de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que con la impotencia buscan difundir este hecho y pedimos a las autoridades que además de esclarecer los hechos se sancione con todo el rigor de la ley esta conducta. El tipificar el maltrato animal ha sido un arduo trabajo que se ha logrado después de los esfuerzos de diversos sectores de la población y no permitiremos que se quede en letra muerta, no permitiremos que estos actos queden impunes. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al titular de la Policía Municipal de Aldama a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos expuestos y se suspenda administrativamente a los agentes involucrados. De igual manera, se hace un atento llamado a fin de que se sancionen conforme a la ley las conductas que contravengan lo dispuesto por la Ley de Bienestar Animal y el Código Penal del Estado. Transitorios. Primero, aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta del acuerdo en términos correspondientes. Segundo, remítase copia del acuerdo, así como de la iniciativa que le dan origen a las autoridades antes mencionadas, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 22 días del mes de febrero del 2018. Atentamente por el Grupo Parlamentario del Partido Verde, diputado Alejandro Gloria González y el de La Voz, Eber Quesada. Diputada, con fundamento de lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito se someta a votación la presente iniciativa como un asunto de carácter de urgente resolución. Por supuesto, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Eber Quesada Flores en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de voto.
Se informa a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, incluido el del diputado Eber Quesada, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 4 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Le solicito nuevamente a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Gracias, presidenta. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 24 votos a favor, incluido el del diputado Eber Quesada, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 6 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos los términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Diputada, si me permite, nomás. Adelante, diputado. Sí, quisiera pedir la autorización del Pleno para resaltar el día de hoy como Día del Agrónomo, si me permitieran, no estoy agendado, pero si adelante, me permitieran. diputado. Que si le permite a la tribuna. Rápidamente, no les quito ni 2 horas. Resaltar, compañeros, amigas y amigos diputados, resaltar que el día de hoy no pasar desapercibido, que es el Día del Agrónomo. Este día quiero resaltar que sobre todo a un gran personaje, Fernando Foglio Miramontes, que fue gobernador del estado de Chihuahua e ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Hermanos Escobar de Ciudad Juárez. Un hombre que dedicó su vida, dedicó todo su esfuerzo y su trabajo para resaltar el nombre de la ciencia agronómica. Él resaltó sobre todo y formó el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CEMIT, ahora internacionalmente validado. También fue generador de un gran proyecto estatal de la formación del Distrito 05 y apoyó la construcción de la presa de las Vírgenes. Un hombre que dedicó su vida a las ciencias agronómicas y que ha dejado una gran huella, que ha perdurado y que ha sido ejemplo de muchos agrónomos a nivel nacional, y afortunadamente un hombre chihuahuense del estado de Chihuahua que ha dejado en muy alto el estado de Chihuahua. No quise dejar desapercibido este día, y sobre todo que el día de hoy, aparte de los festejos que tuvimos hoy en la mañana en su monumento que está por la Pascual Orozco y Agustín Melgar, y Tecnológico, se le hizo un homenaje a Fernando Foglio Miramontes, y de ahí se generó un foro nacional para platicar los temas del agua, un tema fundamental para el estado de Chihuahua, un tema que es parte de nuestra agenda, parte de nuestra visión que debemos tener como legisladores, de la preocupación a futuro de las próximas generaciones. Yo quiero agradecerles el espacio que me dan para reconocer a este gran hombre y sobre todo a todos los ingenieros agrónomos en este día, y que están preocupados precisamente para darle certeza y seguridad a todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Aprovechando que él se me hace que es agrónomo, por eso se acordó, me da muchísimo gusto. Yo quisiera, pues ya aprovechando, pues que les diéramos un aplauso, porque Ciudad Juárez ha sido semillero de muchos agrónomos que han ayudado mucho al crecimiento de México. Sí, Creo que sí, diputada. Levanta la mano. Sí, también pidió el uso de la palabra el diputado Pedro Torres. Gracias, presidenta.
He solicitado el uso de la tribuna porque mañana, 23 de marzo, se cumple un año del artero asesinato de la compañera periodista Miroslava Brish-Belducea, y yo creo que en su memoria debemos realizar desde esta honorable asamblea pues un tributo a una periodista que es reconocida no solo por todos los chihuahuenses, sino por todos los mexicanos, y recordar que las investigaciones de su caso siguen pendientes, no está concluido el caso, pedirle a las autoridades que le sigan dando seguimiento, valga la redundancia, que continúen con estas investigaciones y se actúe en contra de todos quienes formaron parte de este complot para asesinar a Miroslava. Como parte de este homenaje, les pediría a todos los presentes nos pusiéramos de pie y le rindiéramos a la compañera Miroslava un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias y un abrazo a donde quiera que ella se encuentre. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el próximo martes 27 de febrero del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 7ª sesión ordinaria, siendo las 12:53 del día 22 de febrero del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados, y que tengan muy buenas tardes.